A todos, gracias por acompañarnos en una nueva jornada de información. Hoy está la doctora Ludmila González compartiendo con nosotros. Ella es abogada, forma parte del área legal de EMA, una gran adquisición que hemos tenido en estos últimos tiempos, así es que vamos a conversar con ella acerca de derecho previsional y de la seguridad social. Le voy a ceder la palabra, Ludmila. Muchísimas gracias por este momento, por esta charla. El micrófono es todo tuyo, adelante, y bueno, gracias a todos por estar presentes con nosotros. Ludmi. Bueno, muchas gracias Paula, muchas gracias a todos por estar acá presentes, buenas tardes. Bueno, como bien lo dijo Paula, yo soy la abogada Ludmila González, formo parte del equipo de trabajo de EMA, y me especializo en Derecho Previsional hace más de 15 años. ¿Sí? Dentro de mi ámbito, digamos, de especialización, está dentro de la esfera de lo que es Nación, de lo que es ANSES, y bueno, hoy vamos a hablar un poco del derecho previsional y de la seguridad social. ¿Qué es el derecho previsional y la seguridad social? Vamos a hablar un poco de los esquemas de jubilaciones y pensiones, específicamente de las prestaciones, y en el ámbito nacional, y bueno, vamos a ir tocando cada uno de los temas, y después si quieren al final podemos hacer algunas preguntas que tengan, algunas dudas, algunas consultas para ir resolviéndolas. ¿Sí? Bueno, ¿ven perfecto el tema de la presentación? ¿Se puede ver? Sí, Ludmi, se ve bien. Se ve bien. Bueno, perfecto. Perfecto. Entonces arrancamos. Bueno, el derecho previsional y de la seguridad social. Voy a dar... A ver. Déjame que no me pasa. Ay, no me pasa más. Bueno, el derecho, voy a dar una definición de derecho previsional y de seguridad social para que arranquemos con todo este tema. Bueno, la seguridad social es el derecho de las personas a gozar de la protección de las distintas contingencias y necesidades específicas que enfrentan en cada una de las etapas de su vida, desde el nacimiento hasta la vejez y la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que es la forma en que la sociedad da respuesta a diversas problemáticas que tienen los miembros que la componen, y en especial las personas más vulnerables, ¿sí? Y cuando nos referimos a contingencias y necesidades, o sea, ¿qué llamamos contingencias y necesidades? Bueno, las contingencias son las situaciones que tienen alguna probabilidad de ocurrir a lo largo de la vida de una persona. Por ejemplo, un accidente de trabajo, una enfermedad, un nacimiento de un hijo. En general se tratan de situaciones que obligan a las personas a dejar de trabajar y por ende de percibir ingresos laborales, ya sean de forma temporal o de forma permanente. Y obviamente esto lo que hace es poner en riesgo la condición de vida del trabajador y de su grupo familiar. ¿Sí? Pero por otro lado tenemos eventos que ocurren con certeza. Todas las personas en algún momento envejecen y también en algún momento fallecemos. ¿Sí? Ese envejecimiento que finalmente le impedirá trabajar se constituye para la seguridad social en una necesidad. Esta necesidad de seguir percibiendo un ingreso económico cuando ya no se puede desarrollar una actividad remunerada. ¿Sí? Obviamente todos estos derechos tienen jerarquía constitucional y están incorporados a partir del año 1949 en nuestra Constitución, en el artículo 14 bis, donde el Estado Nacional asume el compromiso de adoptar las medidas encaminadas al pleno ejercicio, digamos, de estos derechos de la seguridad social. ¿Sí? Bueno, para adentrarnos un poco en el tema que nos convoca, voy a empezar hablando de los esquemas de jubilaciones y pensiones. ¿Sí? Dentro de nuestro ámbito nacional tenemos varios esquemas que los distinguí de esta forma. Por un lado tenemos el Sistema Integrado Previsional Argentino, conocido como SIPA,
que es a nivel nacional, y está a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, y que es como les dije anteriormente, es el que se considera a nivel nacional. Tiene una prestación, y en este cuadro están encuadrados, digamos, todos los trabajadores de empresas privadas o trabajadores independientes. Después está el esquema de jubilaciones y pensiones especiales, en el cual cada una de las provincias tiene una caja de previsión, como por ejemplo acá en la provincia de Buenos Aires está el IPS, que es el Instituto de Previsión Social, donde están todos nuclea todos los empleados públicos, los provinciales y municipales. Y después, dentro del esquema también de jubilaciones, tenemos aquellas que tienen normativa propia, como son la caja del personal militar, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el personal policial, y también tenemos las cajas profesionales, ¿sí? Dentro de todo este es el esquema que compone, digamos, a nivel general, se compone dentro de nuestro país. Entonces, a nivel nación tenemos el Sistema Integrado de Previsión Argentino, compuesto por ANSES, y a nivel de provincia, cada caja provincial tiene justamente su caja, donde nuclea todos los empleos públicos provinciales y municipales, ¿sí? Eso es en base a lo que encontramos dentro de nuestro ámbito nacional. Pero a la vez, dentro de este ámbito, dentro de este esquema de jubilaciones y pensiones, tengo que hacer como una subdivisión que lo podemos encontrar dentro de algunos de estos esquemas, ¿sí? Voy a hacer una distinción entre lo que es contributivo y no contributivo. Lo contributivo es cuando los empleadores y los trabajadores están obligados a pagar mensualmente un porcentaje de contribuciones patronales y de aportes personales sobre los salarios o ingresos en el caso de trabajadores de cuenta propia, como pueden ser los monotributistas y autónomos. ¿Esto por qué es? Para financiar el sistema. De esta forma, significa que las contribuciones y aportes de los trabajadores activos son los que proveen los fondos que sirven para pagar a los jubilados y pensionados, que se llaman pasivos, ¿sí? Que ya no están, digamos, aportando efectivamente al sistema. Y por otro lado, tenemos el sistema no contributivo. El no contributivo, teniendo en cuenta que una de las características del derecho de la seguridad social es el carácter solidario, ¿sí? Las prestaciones no contributivas tienden a cubrir una contingencia de vulnerabilidad de las personas por no poder acceder al régimen formal laboral. Es por eso que existen, por ejemplo, la pensión no contributiva por vejez, por invalidez, la de madre de 7 hijos, son aquellas que se otorgan simplemente por su estado de vulnerabilidad y no por haber tenido una regularidad de aportes o una cierta cantidad de aportes que le haya dado haber cumplido por un régimen laboral formal, ¿sí? Bueno, dentro de lo que más o menos, si voy por ahí un poquito muy rápido, porque la verdad que la información es bastante, entonces bueno, voy a ver todas las prestaciones y después en tal caso vamos a hacer hincapié de algunas preguntas que tengan. Voy a empezar hablando de las prestaciones que se encuentran dentro del ámbito de nación, de la Administración Nacional de la Seguridad Social, de ANSES, que se rigen por la Ley 24241, que es la Ley de Jubilaciones y Pensiones, ¿sí? Dentro de esta ley tenemos el artículo 17, donde nos establecen las prestaciones, hace una enumeración taxativa, que, por ejemplo, está la prestación básica universal, la prestación compensatoria, el retiro por invalidez, la pensión por fallecimiento, la prestación adicional por permanencia y la prestación por edad avanzada. En esto yo acá remarqué, como pueden ver, que tanto la prestación básica universal, que es la PBU, la prestación compensatoria, que es la PC, y la prestación adicional por permanencia, que es el PAP, son componentes de la jubilación ordinaria. Si bien acá no está explícitamente escrito que la prestación es una jubilación ordinaria, esta jubilación ordinaria justamente está compuesto por estos 3 ítems que están enumerados dentro de las prestaciones. Bueno, siguiendo con el tema de las prestaciones, voy a empezar a desarrollar una por una, y vamos a arrancar con la jubilación ordinaria. Bueno, ¿qué es la jubilación ordinaria? La jubilación ordinaria es la prestación que tiene por objeto cubrir la contingencia
exigencia de una persona cuando llega a la vejez. Los requisitos generales de esta prestación, por un lado tenemos que es la edad, en el caso de las mujeres es a partir de los 60 años, y en el caso de los hombres a partir de los 65 años. Otro de los requisitos es tener 30 años de aportes y o servicios, ¿sí? Esto, como recién lo dije, es del régimen general, pero además existen regímenes especiales, como lo es el régimen de la construcción, el régimen, por ejemplo, de los privilegiados de los choferes de ómnibus, de micros, de larga distancia, de corta distancia. Después están, por ejemplo, el DPO rural, son todos regímenes especiales que tienen requisitos distintos a la jubilación, a la general de la jubilación ordinaria, ¿sí? Entonces, dependiendo de cada régimen, van a estar dadas las condiciones de edad y de aportes requeridos. Por ejemplo, en el caso del régimen de la construcción, la edad mínima es 55 años de edad para los hombres, y tener 25 años de servicios aportados bajo ese régimen, ¿sí? La calidad de aportes tiene que ser bajo el régimen de la construcción. Ahora, si tomamos la jubilación ordinaria en lo general, en el régimen general, ¿qué pasa con aquellas personas que no pueden llegar a estos 30 años de aportes? Si bien tienen la edad, pero no cuentan con estos 30 años de aportes. Bueno, podemos adicionar como beneficio un par de artículos que están dentro de la ley 24241, que más o menos los voy a explicar como para que tengan una noción. Está el artículo 19, que se considera el exceso de edad, ¿sí? ¿Qué es este de exceso de edad? Es una compensación de aportes justamente por el exceso de edad de la persona. Por ejemplo, si tenemos una mujer que se quiere jubilar y tiene 62 años, está excedida 2 años de edad, ¿sí? Ese exceso que tiene, la mitad se computa como aportes. Esto quiere decir que si a mí viene al estudio una persona, una mujer que tiene 62 años de edad, y yo tengo que encuadrarla dentro de los requisitos de la jubilación ordinaria, yo ya voy a saber de antemano que ese exceso de edad, la mitad lo voy a computar como aportes. Entonces, si tiene 62 años, yo ya voy a saber que tiene 1 año de aportes por el exceso de edad, con lo cual tengo que completar 29 años para llegar a los 30. ¿Sí? Bueno, eso es referido al tema del artículo 19. Por otro lado, tenemos el artículo 38, que podemos acreditar años de aportes por declaración jurada según el cese de la actividad de la persona. ¿Qué quiere decir? Que según el cese, bueno, según el último aporte que tuvo la persona. Y un ejemplo de estos, por ejemplo, podría ser una persona, en el caso de los hombres, de un hombre que tenga 65 años de edad, tenga 23 años de aportes y le falten 7. Y su último aporte lo tuvo en el año 1995. Entonces, este artículo 38 lo que hace tiene un cuadro donde va, digamos, de forma decreciente estableciendo una tabla de cuántos años de aporte se pueden tomar por declaración jurada dependiendo del cese de la actividad. Y bueno, y en el cuadro dice que la persona que cesó, que el último aporte fue en el 94-95, se puede tomar hasta 7 años de aportes por declaración jurada. Si cesó en el 96-97, 6 años de aportes por declaración jurada. Y así, en forma decreciente, hasta llegar al año 2006-2007, donde solamente puede acreditar 1 año de aportes por declaración jurada. ¿Sí? Esto, obviamente, en la actualidad mucho no se aplica porque ya tenemos, o sea, del 2006-2007 han pasado muchos años, estamos en el 2021, entonces la mayoría de las personas que se jubilan actualmente tienen aportes posteriores a esa fecha. O sea, si hay una persona que se quiere jubilar ahora y su último aporte fue en el 2010, ya no va a poder requerir de este beneficio de acreditar años de aportes por declaración jurada porque su último aporte fue en el 2000, posterior al cuadro que está establecido dentro del artículo 38. Pero bueno, hay casos, hay situaciones muy particulares donde todavía se puede aplicar este artículo. ¿Sí? Por otro lado, y hace muy poquito, salió, a partir del 1 de agosto de este año, salió el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado para el caso de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden sumar años de aportes, un mínimo de 1 año y un máximo de 3,
por cada año, por cada hijo que tuvo la mujer, por cada hijo que crió, que se quedó en su casa, digamos, por tareas de cuidado, o si bien trabajó, por el simple hecho de haber tenido hijos, se pueden sumar de 1 a 3 años de aportes, ¿sí? 1 es el mínimo y 3 es el máximo, ¿sí? ¿Cómo se llegan por ahí a esos 3 años? Bueno, esos 3 años se adicionan, por ejemplo, si cobraron asignación universal por hijo, o si alguno de sus hijos tiene alguna discapacidad, o si alguno de sus hijos es adoptado, ¿sí? Entonces, el mínimo es 1 año de aportes por cada hijo, con un máximo de 3 años por cada hijo, dependiendo de cada situación en particular. Bueno, teniendo en cuenta estos 13 ítems que he mencionado, de donde podemos sumar años de aportes, si aún así faltan para completar estos 30 años de aportes requeridos para poder obtener la jubilación ordinaria, se encuentran vigentes las moratorias previsionales. ¿Sí? ¿Qué son estas moratorias previsionales? Bueno, estas moratorias previsionales son a los fines de poder, digamos, comprar aportes, ¿sí? Como para que se entienda. Bueno, no sé, una persona tiene 20 años de aportes, le faltan 10, bueno, se pueden adherir a esos 10 años en moratoria, en el cual el día del inicio de la jubilación se le van a tener que abonar la primera cuota de moratoria y las demás se van a descontar del haber jubilatorio. Hoy en día coexisten 2 moratorias previsionales. Tenemos la de la ley 24476, que es para hombres y mujeres, pero el periodo de donde se pueden comprar aportes va desde que la persona cumple 18 años hasta el límite de la moratoria es septiembre de 1993. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si una persona necesita 10 años de aportes, yo tengo ese máximo para comprar esos aportes, que sería desde los 18 años hasta septiembre de 1993. Con lo cual, si no llegamos con estas moratorias, bueno, vamos a tener que ver qué aportes tiene posteriores al 93 como para poder sumar a esos años y completar los 30 requeridos por ANSES. Por otro lado, está también la moratoria previsional de la ley 26970, que esta moratoria es ahora, en la actualidad, es únicamente para mujeres entre 60 y 65 años, y el periodo en el cual se pueden comprar aportes va desde que la persona cumple 18 años hasta diciembre del 2003. ¿Sí? Entonces, estas 2 moratorias sirven a los fines de poder completar estos años requeridos por ANSES para poder obtener la jubilación ordinaria. Ahí está. Bueno, vamos a seguir con el retiro transitorio por invalidez. Después, en tal caso, el tema de lo que es jubilación ordinaria, retiro por invalidez, pensiones, como a veces son muy amplios y dependiendo de cada uno de los trámites, por ahí pueden tener ciertas particularidades. Simplemente estoy brindando los datos básicos, y si, bueno, si tienen alguna duda, como dije, lo mencioné anteriormente, lo vamos viendo después en las preguntas. Bueno, el retiro transitorio por invalidez, hay muchas definiciones, esta creo que es la que coincido totalmente, que define bien este tipo de prestación. Y dice que es la prestación que se abona a todo afiliado al sistema que se capacite física o intelectualmente en forma total para el desempeño de cualquier actividad compatible con sus aptitudes profesionales, siempre que la incapacidad se hubiera producido durante la relación laboral. ¿Sí? Dentro del retiro por invalidez, dentro de la ley 24241, en el artículo 48 nos menciona quiénes tienen derecho a este retiro por invalidez. Y dice que se presume, o sea, tienen el derecho las personas que se incapaciten física o intelectualmente, de forma total, por cualquier causa, y que produzca una disminución de la capacidad laborativa de como mínimo el 66% de incapacidad. ¿Sí? Y por otro lado,
tenemos que no hayan alcanzado la edad establecida para acceder a la jubilación ordinaria. Esto varias veces me lo han preguntado, incluso es algo que normalmente me llama la atención, es que este retiro por invalidez se suele llamar retiro transitorio por invalidez. ¿Por qué? Porque obviamente este tipo de prestación tiene una finalidad. Esta finalidad es que este retiro sea justamente transitorio. Lo que se aspira es que la persona pueda rehabilitarse o recapacitarse y reinsertarse en su medio laboral. Por eso, en un principio, se toma como retiro transitorio por invalidez y luego de un procedimiento puede llegar a quedar de forma permanente o definitiva, ¿sí? Pero en un inicio siempre es un retiro transitorio por invalidez, teniendo en cuenta este carácter de que la ley justamente lo que aspira es que la persona pueda rehabilitarse y reinsertarse nuevamente en el medio laboral. Bueno, básicamente acá hice un resumen de los 3 requisitos para poder acceder a la prestación del retiro por invalidez. Entonces, como lo mencioné anteriormente, tener un 66% mínimo o más de incapacidad, no tener la edad jubilatoria, y por último, y agregando al artículo anterior, al artículo 95, tenemos el tema de la regularidad de aportes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vieron que hice una mención al principio entre lo contributivo y lo no contributivo. Bueno, como justamente estamos desarrollando prestaciones de ANSES, que son de carácter contributiva, para poder dar inicio a este retiro por invalidez, la persona tiene que tener una regularidad de aportes. Esta regularidad de aportes está dada por el decreto 460 del 99, que lo vamos a desarrollar próximamente, más adelante. Bueno, voy a ir explicando cada uno de estos ítems para que más o menos vean cómo es que se aplica en el caso del retiro por invalidez. Recién mencionamos que se tiene que tener como mínimo un 66% de incapacidad. Ahora, ¿quién determina esa incapacidad? ¿Sí? Bueno, la determinación de la incapacidad se rige por el decreto reglamentario 590 del 94, donde menciona que se tendrán en cuenta los factores invalidantes de carácter psicofísico, ¿sí? Y lo que hace es que establece en anexo 1 las normas para la evaluación, calificación y cuantificación del grado de invalidez, que esto lo conocemos comúnmente como el baremo previsional, ¿sí? ¿Qué quiere decir este baremo previsional? Bueno, es que cada una de las patologías o de las afecciones, dependiendo del estadio de la complejidad, va a estar determinado por un porcentaje de incapacidad. Si voy a un ejemplo en concreto, voy al baremo y busco diabetes en estadio 5, el baremo me determina que tiene, o ya simplemente por tener esta patología, tiene un 70% de incapacidad. Entonces, ya de por sí es una pauta que a mí me da para tener un conocimiento de que obviamente esta persona está en condiciones, por el porcentaje de incapacidad, cumpliendo con este requisito, porque como mínimo tenía que tener el 66%, y si tuviera una diabetes de estadio 5 ya tendría el 70%, ¿sí? Pero además podemos adicionarle la tabla de factores complementarios dependiendo, o sea, de la edad y del nivel educativo, ¿sí? Esto lo que quiere decir es que se adiciona un porcentaje por la edad de la persona y por el nivel educativo que tuvo la persona al momento de solicitar la prestación, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la edad, las personas que tienen entre 51 y 55 años, se puede adicionar entre un 2 a un 3% que se suma para poder determinar, digamos, este porcentaje. Y con respecto, a los mayores de 56 años, entre un 3 y un 4%. ¿Sí? Además, tenemos el nivel educativo. Este nivel educativo lo que hace es que a mayor nivel de estudio es menor el porcentaje que se le puede adicionar, o sea que se puede sumar para determinar el porcentaje de incapacidad. Tenemos que, por ejemplo, las personas que tienen título universitario se puede adicionar entre un 1 y un 2%, las que tienen título secundario
de un 2 a un 3%, las que terminaron el primario de un 3 a un 4%, y las personas que son analfabetas entre un 4 y un 5%. ¿Sí? Entonces, como lo dije en un principio, a mayor nivel de estudio es menor el porcentaje que se determina, o sea, se puede adicionar a el tema de los factores invalidantes de carácter psicofísico. Bueno, ¿quién es el que obviamente determina este porcentaje? Porque si bien yo tengo el baremo previsional, tengo los factores complementarios de edad, de nivel educativo, puedo tener una noción de cuánto tiene de porcentaje de incapacidad esta persona, pero quien va a determinar efectivamente este porcentaje a los fines de poder acceder al beneficio del retiro por invalidez son las comisiones médicas, ¿sí? Es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en colaboración con la ANSES, pone a disposición las comisiones médicas. ¿Qué hacen estas comisiones médicas? ¿De qué se encargan? Bueno, justamente de la determinación de la disminución de la capacidad laborativa del afiliado, que será establecido bajo un dictamen que deberá ser técnicamente fundado, ¿sí? O sea, que cuando yo doy inicio a la prestación por invalidez, al retiro por invalidez, lo primero que van a hacer el ANSES, además de verificar si tiene la regularidad de aportes, es brindar un turno para la comisión médica, donde van a determinar la disminución de la capacidad laborativa, ¿sí? Y eso lo va a hacer la comisión médica jurisdiccional del domicilio de la persona. Estas comisiones médicas no solamente van a evaluar a los solicitantes y a los beneficiarios que requieran este tipo de retiros, sino también a los derechohabientes que se presenten en el caso de las pensiones, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero para que más o menos tengan una idea de qué está encargado las comisiones médicas en este tipo de prestaciones de retiro por invalidez. Siguiendo con el lineamiento del tema de los 3 requisitos que hablamos hace un momento para obtener el retiro por invalidez, el próximo era, no está acá ahora en esta filmina, pero era que no tenga la edad para poder jubilarse. ¿Qué quiere decir? Que el requisito de la edad es, o sea, se puede iniciar un retiro por invalidez a aquellas personas que todavía no tengan la edad para jubilarse. En este caso, las mujeres menores a 60 años de edad y los hombres menores a 65 años de edad, ¿sí? Entonces, vamos ya con el tercero de los requisitos que habíamos mencionado, que es esta regularidad de aportes. Como lo mencioné, está regido por la Ley 24241, en el artículo 95, dice que podrán tener el pago de retiro por invalidez los afiliados que se encuentren efectuando regularmente aportes o los afiliados que estuvieran cumpliendo en forma irregular con su obligación de aportar, pero conservan sus derechos, ¿sí? Entonces acá tenemos una distinción que es regular de aportes o irregular de aportes, pero con derecho. Y acá hago como un paréntesis, y lo que voy a aclarar, que es algo muy importante, es que teniendo en cuenta tanto la regularidad de aportes, ya sea regular o irregular, en el caso de los pagos de las personas que son autónomos y monotributistas, deben estar realizados, o sea, el pago del aporte previsional debe estar realizado dentro del mes calendario o dentro del vencimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque para poder tomar este aporte como regular o irregular, yo lo que tiene que estar pago en tiempo y forma. Esto quiere decir que dentro del mes calendario. Por ejemplo, si yo tengo una persona que viene y me dice que es monotributista hace un año, y esos pagos, en vez de efectuarlo en el mes calendario o dentro del vencimiento, los pagó 2 o 3 meses juntos, por ejemplo, pagó enero, febrero, marzo, en abril, ¿sí? No me va a servir a los fines de completar con esta regularidad, ¿sí? Porque no están dentro del mes calendario o el mes de vencimiento de pago. Y eso es algo muy importante para que lo tengan en cuenta, porque después, a la hora de ver si cumple o no con los requisitos de aportes, ahí es donde se empieza, digamos, a achicar, dependiendo de si estos pagos no están dentro del mes calendario o dentro del tiempo de vencimiento. Y acá vamos al tema de las regularidades de aportes, ¿sí? Entonces,
El tema de la regularidad de aportes lo establece, como dije anteriormente, el decreto 460 del 99, y hace una distinción, o sea, yo acá lo puse en un cuadro comparativo, pero hace una distinción entre regular con derecho e irregular con derecho. ¿Sí? Entonces, se consideran regulares con derecho aquellas personas que hayan tenido 30 meses de aportes dentro de los últimos 36 anteriores a la solicitud. ¿Qué quiere decir esto de anteriores a la solicitud? Bueno, anteriores a la solicitud es si yo hoy quiero iniciar un retiro por invalidez, tengo que fijarme que para atrás, los 36 meses anteriores, o los 3 años anteriores, tengo que tener 30 meses de aportes. Si cumplo con ese requisito, ya es uno de los requisitos cumplidos para poder dar inicio a la prestación. También, dentro de la opción de regular con derecho, tenemos que puede ser el mínimo de aportes requeridos para la prestación por vejez. Quiere decir que la prestación común, en el régimen común, la prestación por vejez son de 30 años. Y si es régimen diferencial, serán los años requeridos por ese régimen diferencial, ¿sí? Entonces, para hacer más o menos un resumen de esto, la persona es regular con derecho cuando tiene 30 meses de aporte dentro de los últimos 36 meses anteriores a la solicitud, o los 30 años de aportes si es en el régimen general, ¿sí? Pero por otro lado, hay personas que por ahí no encuadran en estas dos regularidades, ¿sí? Entonces, la ley prevé otros dos casos para ver si con esto completan esta regularidad y se puede dar inicio al retiro por invalidez. En este caso, son las personas que se consideran irregular con derecho. ¿Qué quiere decir esto? Tener 18 meses aportados dentro de los últimos 36 anteriores a la solicitud, que es, si yo, de vuelta, vamos con el ejemplo, si yo quiero iniciar hoy un retiro transitorio por invalidez, yo tengo que fijarme hacia atrás los últimos 36 meses, y de esos últimos 36 meses tener 18 meses aportados. Digamos que este tipo de regularidades, este ítem, es el que menos requisitos tiene para hoy poder iniciar un retiro por invalidez, ¿sí? Pero también se prevé la posibilidad de tener 12 meses de aporte dentro de los últimos 60 meses anteriores a la solicitud, más el 50% de aportes requeridos para la prestación de vejez. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tener un año aportado dentro de los últimos 5 años anteriores a la solicitud, y en el régimen general tener 15 años de aportes en cualquier otro periodo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Para qué quiero saber yo si es regular con derecho o irregular con derecho? Porque esto va a determinar el haber mensual que va a percibir la persona cuando salga el beneficio. Aquellas personas que sean regular con derecho, el haber mensual va a estar dado por el 70% del ingreso base. O sea, su haber jubilatorio va a ser el 70% del promedio de los últimos 60 meses o 5 años de remuneraciones anteriores a la solicitud, ¿sí? En cambio, el irregular con derecho va a tener un haber mensual correspondiente al 50% del ingreso base. Obviamente tomando de los últimos 5 años anteriores a la solicitud, o los 5 años de aportes, o 60 meses si fueron en periodos cortados, para sacar un promedio y de eso pagar el 50%. Específicamente es por este motivo que este decreto hace la distinción entre regular con derecho y irregular con derecho. Pero lo que sí voy a aclarar, que en ningún caso, ya sea un regular con derecho o un irregular con derecho, en ningún caso el haber mensual puede ser menor al mínimo establecido por ley, ¿sí? Hoy en día, en septiembre de este año, el haber mensual, el mínimo, está en 25.992 pesos. O sea que si una persona, por ejemplo, tuvo aportes en los últimos 5 años y me da que el 50%, o sea, del ingreso base, es de 17.000 pesos, ANSES le va a determinar un haber jubilatorio de 25.992 porque nunca puede ser menor al mínimo establecido por ley. Bueno, antes de pasar a las pensiones por fallecimiento, lo que yo más o menos expliqué fueron los requisitos de inicio, ¿sí? Que vamos a repasarlos. Son 66% mínimo de incapacidad, no tener la
edad para jubilación ordinaria y tener la regularidad de aportes. Ahora, el procedimiento para poder dar inicio a esta prestación es presentarse en ANSES, ver, obviamente lo que va a hacer el ANSES es ver si cumple con esa regularidad de aportes, y una vez que tenga esa regularidad de aportes, inicia el expediente, y cuando inicia el expediente da un turno para que la persona asista a la comisión médica, justamente a la junta, para que le evalúen el porcentaje de discapacidad. En ese caso, la persona luego se va a presentar ese día, en ese horario, a la comisión médica jurisdiccional que le haya tocado. Lo que van a hacer, lo van a examinar, y una vez que esté todo cumplimentado, la comisión médica va a dictar justamente un dictamen, una resolución fundada, técnica, donde va a establecer qué porcentaje tiene esta persona, ¿sí? Con eso, ahí después, bueno, vamos a ver, una vez que ya esté determinado ese dictamen médico, le llega al domicilio del titular una copia con el dictamen donde determinan qué porcentaje es el que justamente determinó la comisión médica, y esa misma dictamen lo va a ser enviado a ANSES, ¿sí? Entonces ahí hay que ver si la comisión médica determina un 66% o más, ya se pueden quedar tranquilos que es un beneficio otorgado, ¿sí? Lo que va a hacer el ANSES, que también va a recibir este dictamen de comisión médica, ya viendo el porcentaje, va a liquidar el expediente y va a otorgar el beneficio. Ahora, en el caso de que no llegue a dar el porcentaje, un 66% como mínimo, tenemos la opción, en un plazo de 5 días, de apelar ese dictamen de la comisión médica jurisdiccional ante la comisión médica central, ¿sí? Por eso es súper importante que cuando reciban los dictámenes, a la gente que por ahí inició o está en proceso de inicio de un retiro transitorio por invalidez, cuando reciban los dictámenes, es importante que vean el porcentaje, porque tienen un plazo de 5 días hábiles para poder apelar ante Comisión Médica Central, y si Comisión Médica Central vuelve a ratificar el mismo dictamen de la Comisión Médica Jurisdiccional, se puede volver a apelar por 5 días, y eso ya va a la Cámara de la Seguridad Social y pasaría a una instancia judicial. Más o menos, sintéticamente, ese es el procedimiento básico de cualquier retiro transitorio por invalidez. Si da el porcentaje, está perfecto, el ANSES lo va a liquidar y le va a apelar al beneficio. Si no da el porcentaje, bueno, sepan que tienen la posibilidad de apelar dentro de los 5 días, ¿sí? Ahora voy a pasar a la pensión por fallecimiento. Bueno, la pensión por fallecimiento, acá hay toda una definición de un camarista, de Roberto Wassner, que dice que es el derecho a la obtención de una prestación monetaria, periódica, vitalicia o por periodos prolongados, que corresponde a los causavientes de los jubilados o titulares de un derecho de jubilación como consecuencia del fallecimiento de estos y según los requisitos particulares que fijen cada norma legal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En caso de fallecimiento de un jubilado, de un beneficiario de retiro por invalidez o de un afiliado en actividad, gozarán de una pensión los derechohabientes, ¿sí? Antes de mencionar quiénes son derechohabientes del causante, lo que voy a hacer una aclaración es esto que resalté acá, que dice de un afiliado en actividad. O sea, ¿qué pasa si este afiliado no se encontraba en actividad? Porque puede pasar que una persona, por ejemplo, haya tenido en un periodo un lapso de aportes y posteriormente tuvo un periodo de inactividad y falleció, ¿sí? Entonces, la norma no hace alusión a esta persona que había cesado o que estaba inactivo. Esto, lo que pasó fue que salió ante esta situación, se surgió esta resolución, la 23 de 1997, que viene a armonizar los artículos estos 48 y 95, donde específicamente dicen que no es necesario que el afiliado se encuentre en actividad. Esto quiere decir que se va a aplicar la misma regularidad de aportes que para los retiros por invalidez que vimos hace un ratito, como aportante regular o irregular con derecho, ¿sí? Esto es solo para el caso de que si la persona estaba en actividad, ¿sí? Que no estaba ni jubilado, ya sea por una jubilación ordinaria o por un retiro por invalidez, ¿sí? Esto lo quiero aclarar porque justamente la norma
dice un afiliado en actividad, cuando en realidad puede pasar que esta persona que está fallecida no tenga, no haya estado en actividad, pero sí haya tenido un lapso de aportes. En ese caso se va a tomar la misma regularidad, se va a aplicar la misma norma al decreto 460 del 99 como aportante regular o irregular, dependiendo del caso. Bueno, vamos a pasar ahora sí a los derechohabientes, que son estas personas que tienen derecho al cobro de la pensión, y son, el artículo 53 los enumera: la viuda, el viudo, la conviviente, el conviviente, los hijos solteros, las hijas solteras, las hijas viudas que no tengan otro beneficio, todos ellos hasta los 18 años de edad, pero no rige esta limitación de edad si alguno de los derechohabientes se encontrara incapacitado para el trabajo a la fecha del fallecimiento del causante, o incapacitados a la fecha en que cumplieran 18 años de edad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, los derechohabientes son cónyuge, conviviente, hijos menores, ¿sí? O hijos con discapacidad sin limitación de edad, obviamente siempre y cuando esta discapacidad sea determinada anterior al fallecimiento de la persona, ¿sí? Por eso, cuando yo mencioné dentro de las comisiones médicas cuáles eran de qué se encargaban estas comisiones médicas, también se rige para este tipo de pensiones, ¿sí? Y acá voy a hacer una aclaración. Respecto a lo que es convivientes, para poder tener derecho, tienen que acreditar una convivencia de 5 años anterior al fallecimiento de la persona, si no tuvieron hijos en común, o de 2 años si tuvieron hijos en común, ¿sí? Esto, bueno, está dado por la resolución 671 del 2008 de ANSES. En líneas generales, lo que puedo decir es que dentro de las pensiones tenemos 2 tipos de pensiones. Una es la pensión directa, que es la que deviene del afiliado de la actividad, y yo ahí me voy a remitir nuevamente a las regularidades que estaban establecidas y que expliqué para el retiro transitorio por invalidez, o sea, que quiere decir que yo, para solicitar una pensión directa, por ejemplo, para un cónyuge, primero tengo que ver que tenga la regularidad de aportes, o sea, ya de por sí voy a saber si es cónyuge, es un derechohabiente, o sea que ese requisito ya va a estar. Pero después tengo que ver para la pensión directa si encuadra dentro de alguna de las regularidades que mencioné anteriormente, como aportante regular con derecho o aportante irregular con derecho. Lamentablemente, si no llega a encuadrar en ninguna de esas regularidades, obviamente hay que ver el caso específicamente, pero si no, no se va a poder presentar, ¿sí? Me ha pasado, por ejemplo, de gente que ha tenido muy poquitos aportes y no dan los requisitos de la regularidad de aportes para poder dar inicio a esta pensión directa. Pero por otro lado, tenemos la pensión derivada, que la pensión derivada es la que deriva justamente de un beneficio. Cuando la persona, el fallecido, estaba jubilado, y los derechohabientes lo que hacen es justamente que se derive ese beneficio a los derechohabientes. Bueno, voy a pasar a la siguiente prestación, que es la prestación por edad avanzada. Hoy prácticamente esta prestación no está muy en uso, está en desuso, porque si bien no estaba enumerada en el artículo 17 donde mencioné las prestaciones, posteriormente, en el año 2016, surge la PUAN, que es la Pensión Universal para Adultos Mayores, y es como que esa dejó en desuso el tema de la prestación por edad avanzada. Pero bueno, como está dentro de las prestaciones, la voy a mencionar simplemente los requisitos como para que entiendan de qué tipo de prestaciones está por edad avanzada. El artículo 34 bis de la ley 2441 establece que tendrán derecho a la prestación los afiliados que hubieran cumplido 70 años, cualquiera fuese el sexo, sea hombre o mujer, que acrediten 10 años de servicios de aporte, en el cual, dentro del fallecimiento, o sea, dentro de la cese de actividad, dentro de los últimos 8 años tiene que tener 5 años aportados. Eso es cuando son aportes en relación de dependencia, ¿sí? Entonces, 70 años de edad y que acrediten 10 años de
aporte en el cual anteriores al cese de la actividad, los 8 anteriores al cese de la actividad, tienen que tener 5 años de aportes. Y para los trabajadores de autónomos, además, autónomos y o monotributistas, porque están equiparados hoy en día los dos, deberán acreditar una antigüedad en la afiliación no inferior a 5 años, ¿sí? En las mismas condiciones que se establecen en el ítem anterior. Después, el haber mensual de este tipo de prestación por edad avanzada será el equivalente al 70% de la prestación por vejez, esto quiere decir de la prestación de la jubilación ordinaria, y este tipo de prestación es incompatible con la percepción de cualquier jubilación, pensión, retiro civil, militar, nacional, provincial, municipal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, una persona tramita una prestación por edad avanzada y fallece el cónyuge o conviviente, para poder solicitar la pensión va a tener que optar por la pensión o la prestación por edad avanzada. No puede cobrar las dos, ¿sí? Y por último, vamos a llegar a la pensión universal para adultos mayores, que es lo que les comenté hace un ratito, si bien no están enumerados dentro de las prestaciones del artículo 17 de la ley 24241, es una prestación que se incorporó por medio de la ley 27260 el 22 de julio del 2016, y en este caso se crea esta pensión universal para las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión. En sí, este tipo de prestación se asimila a una no contributiva, ¿sí? Porque fíjense en que ahora voy a leer los requisitos, pero dentro de los requisitos no me pide aportes, no me pide que ninguna regularidad de aportes. Entonces, este tipo de prestación, si bien la otorga ANSES, se considera como una no contributiva, ¿sí? No tienen que tener regularidad de aportes ni ningún tipo de aportes. Simplemente los requisitos son tener 65 años o más, ya sea hombres o mujeres, ser argentino, naturalizado con 10 años de residencia en el país, anteriores a la solicitud, o extranjero con una residencia mínima de 20 años. Después, no cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión en un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. En esto tiene la misma condición que la jubilación por edad avanzada, ¿sí? No tiene que tener ningún otro beneficio para poder acceder a esta prestación. Y después tiene que mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la persona, si le otorgan una pensión universal para adultos mayores, después no puede vivir en otro país, porque tiene que, justamente dentro de los requisitos, es la permanencia en el país una vez que esté solicitado. El haber mensual que se va a determinar en este tipo de prestación es el 80% de una jubilación mínima, y se actualiza en forma trimestral por la ley de movilidad. Obviamente todas las prestaciones del ANSES se actualizan en forma trimestral por la ley de movilidad, ¿sí? Pero bueno, acá, si vamos a hacer una diferencia entre la jubilación por edad avanzada y la pensión universal para adultos mayores, fíjense que la jubilación por edad avanzada era un 70% y esta es un 80%. Por eso les digo que prácticamente la jubilación por edad avanzada ya quedó en desuso, prácticamente no se están iniciando porque hay otras prestaciones que vienen a reemplazarlas o a sustituirlas por mejores condiciones. Lo que voy a aclarar, que está muy abajo en esta última prestación, es que las personas, si bien como yo les mencioné, este tipo de prestación es como si fuera una no contributiva, ya que no nos pide una regularidad de aportes, las personas que cobran este tipo de pensión cuentan con la cobertura de salud y servicio de PAMI, ¿sí? Esto sí lo voy a hacer una diferencia con las no contributivas convencionales, por ejemplo la no contributiva por invalidez, o la vejez, o por madres de 7 hijos, que tienen una obra social conocida como PROFE, donde terminan prácticamente como si no tuvieran atención pública, porque terminan en un hospital y no tienen el servicio de PAMI. Entonces esto es muy importante porque en este tipo de prestación, justamente, además de tener el 80% de la jubilación mínima, tienen el servicio y la cobertura de PAMI. Bueno, y hemos llegado al final. Espero que la verdad no los haya abrumado
tanto con toda esta información, que es muchísima, traté de resumirla lo más posible, así que, bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Tengo varias preguntas, Ludmi, en el chat, así es que Muy bueno. ahí me marqué los horarios, el horario de la primera para poder ir diciéndotelas. Pregunta Lore. Consulta, si me faltan 10 años de aporte, ¿se puede arreglar con ANSES y jubilarme dado mi condición de esclerosis? Dice, Bueno, no me quiero jubilar por invalidez. Claro, ¿qué edad tiene? Porque tenemos que ver eso. Para una jubilación ordinaria, ya de por sí tenemos que partir de la base que tiene que tener 60 años de edad. Si no tiene 60 años de edad y tiene los problemas de salud, podemos ver la posibilidad de iniciar solamente un retiro transitorio por invalidez. Y obviamente dentro de ese ámbito hay que ver estos 10 años de aporte que le faltan, si igual, sin tener estos 10 años, cumple con el encuadre con alguna de las regularidades que fui explicando. Perfecto. Muy bien. Pregunta Ariel. Soy docente de la provincia de Buenos Aires, tengo esclerosis múltiple, en estos momentos estoy con licencia haciendo rehabilitación cognitiva y física. Tengo el CUT, tengo problemas, bueno, te cuenta con todo lo que le pasa, y dice, tengo 10 años de antigüedad en docencia, titularicé en el 2019, haciendo la titularización definitiva en el 2020. ¿Qué salidas viables tengo en caso de no poder continuar en el aula? Bueno, tanto en el ámbito de la provincia y en esto debo ser muy sincera, yo no me dedico a lo que es específicamente jubilaciones docentes, jubilaciones del IPS, yo me especializo más en ANSES, pero lo que puedo mencionar es que en todos los ámbitos, ya sea nacional o provincial, está el retiro por invalidez, ¿sí? La prestación por invalidez, y obviamente hay que ver, dependiendo de los requisitos, si puede encuadrar en este tipo de prestación. Bien. Pregunta Pablo, ¿cómo se mide el porcentaje de discapacidad con respecto al EDSS? El EDSS es el índice con el que se mide la discapacidad en lo que es esclerosis múltiple. Claro, el tema es así, obviamente nosotros somos abogados, o sea, yo soy abogada, no sé de cuestiones médicas, por eso, justamente para el inicio de una prestación por invalidez, lo único que nosotros tenemos a mano y que podemos determinar más o menos un estimativo de porcentaje es con el baremo previsional, si está dentro de ese baremo. Si no, ya después va a quedar a criterio, o sea, de las comisiones médicas que lo evalúan y que ellos en sí son los que determinan el porcentaje de incapacidad. ¿Sí? Nosotros después lo que podemos hacer es, si no estamos de acuerdo con ese porcentaje, una vez que se inicia la prestación, es apelarlo y después llegar hasta una instancia, inclusive hasta una instancia judicial, para poder alcanzar el mínimo del 66%. Pablo dice además, tiene 30 años y 5 meses de aportes y título técnico secundario. Entonces creo que esa pregunta tiene más que ver con lo que vos comentabas de la preparación del nivel académico, ¿no? Claro, exactamente. Pero Pablo había consultado específicamente... Pablo había consultado respecto del porcentaje de discapacidad y después comenta que tenía 30 años y 5 meses de aportes, con título secundario. Si tiene 30 años y 5 meses de aportes, tranquilamente, o sea, no tiene la edad para una jubilación ordinaria, se puede presentar un retiro transitorio por invalidez, y obviamente se va a tomar adicionalmente este tema de la edad y los estudios que haya tenido, o sea, se va a incrementar el porcentaje. Bien. Después preguntan, paga monotributo y tiene 2 años de diagnóstico, trabaja en casa de familia y se cansa, se le entumecen los brazos. ¿Podría pedir una pensión por vejez? Habría que ver la edad, ¿no? Claro, por vejez, o sea, sería una jubilación ordinaria, hay que ver la edad. Tengan en cuenta que a mí lo que me da el requisito para la prestación es el tema de la edad. Si tienen, en el caso de las mujeres, 60 años de edad, en el caso de los hombres, 65 años de edad, ya iría por una jubilación ordinaria y no tendría en cuenta el tema del porcentaje de incapacidad, sino simplemente la regularidad de aportes.
Ahora, si la persona no tiene el requisito de la edad, si no llega a los 60 en el caso de las mujeres, o no tiene los 65 en el caso de los hombres, la única alternativa que tiene, y obviamente tiene problemas de salud, tiene un porcentaje de incapacidad, la única prestación que puede solicitar es un retiro transitorio por invalidez. En ese caso, con estos aportes habría que ver si encuadra en alguna de las regularidades que mencioné. Bien. Mauro dice, si nunca me dieron el porcentaje, ¿de dónde lo obtengo? Él habla del porcentaje entiendo que él habla del porcentaje del CUT, pero me parece que el CUT, Ludmig, corregime si me equivoco, no tiene relación con esta incapacidad de la que vos estás refiriendo cuando hablas del retiro por incapacidad, ¿verdad? Exactamente. Cuando se inicia la prestación de retiro por invalidez, vieron que les comenté que dan un turno para una comisión médica. En la comisión médica yo siempre recomiendo que lleven todos los estudios, todo lo que tengan, incluso hasta el CUD, porque pueden presentarlo, pero no es vinculante. O sea, eso quiere decir que los médicos, el cuerpo médico de la comisión médica no va a tomar, puede o no tomar en cuenta toda esta documentación. Por ende, si por más que tengan un porcentaje determinado por otra institución, que tenga un CUD vigente, no va a ser, digamos, vinculante a los fines del dictamen que va a determinar comisión médica, sino que ellos van a hacer su propia evaluación. Bien. Mauro pregunta, mi padre falleció, tenía una pensión de adulto mayor y por mí cobraba una asignación de hijo discapacitado, ahora ya no la cobraría más. No tengo pensión por discapacidad, ¿podría recuperar la asignación? El tema es así, las asignaciones familiares o las asignaciones son derivadas de un beneficio, ¿sí? En el caso previsional. En este caso, él cobraba asignación por hijo discapacitado porque tenía una prestación que era un PUAN, una pensión universal para adultos mayores. ¿Qué pasa? Como bien lo mencioné cuando lo expliqué en esta última filmina, la pensión universal para adultos mayores se considera como una no contributiva, por el cual no deriva, eso no puede convertirse en pensión para los derechohabientes, sino que es una prestación que, digamos, caduca con el fallecimiento de la persona. En este caso, lamentablemente no va a poder, digamos, tener un beneficio de pensión por este tipo de prestación, y habría que ver en esta situación si se puede tramitar en tal caso, si no tiene aportes, una pensión no contributiva por invalidez. Bien. Evangelina dice, en enero del 2020 me rechazaron una pensión derivada y ya había apelado y tenía que ir con abogado y no conseguí. ¿Puedo seguir reclamando? Me daban un 35% y era por fallecimiento de mi madre. Tengo esclerosis múltiple. Bueno, como lo expliqué, en el caso de las pensiones derivadas, obviamente uno de los derechohabientes son las personas con discapacidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Puede solicitarla en cualquier momento, pero lo que va a determinar, aquí también va a ir una junta médica, y lo que va a determinar la junta médica es que tenga el 66% como mínimo de incapacidad y que esa incapacidad haya sido anterior al fallecimiento de la persona, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que antes de que fallezca la madre, ella ya tendría que haber tenido ese porcentaje de incapacidad. Porque si comisión médica no determina, primero si determina un porcentaje menor, hay que apelar y ver si la comisión médica se llega al mínimo, que es el 66%. Y una vez que se llegue a eso, hay que ver en qué fecha determina la comisión si fue anterior al fallecimiento de la madre. Si la comisión médica determina que no fue anterior al fallecimiento de la madre, lamentablemente no le van a dar el beneficio, por lo menos en ANSES, no en una instancia administrativa. Bien. ¿Te acordás que había una persona que había preguntado, que ha comentado que trabaja en casa de familia y que estaba muy molesta y se cansaba mucho y pedía la pensión por vejez? Bueno, refiere que tiene 50 años. Claro. En ese caso, lo único que puede iniciar es un retiro transitorio por invalidez por la edad, y tiene que tener esa regularidad de aportes y el porcentaje del 66% como mínimo de incapacidad para que le otorguen el beneficio. Bien. Acá alguien que vos ya conocés, la doctora Lambruschini, dice excelente charla y te pregunta si la pensión por fallecimiento no es compatible con el retiro transitorio de invalidez. No es incompatible.
Así, Ludmila, ¿la pensión por fallecimiento no es incompatible por el retiro transitorio de invalidez? La pensión no son incompatibles. Pueden tener el retiro transitorio por invalidez y la pensión. Siempre y cuando sea por medio de ANSES, ¿no? Porque si tienen una no contributiva por invalidez, obviamente esas sí no son compatibles. Bien. Y tengo una última pregunta. Dice Luciano, ¿un médico legista con todos los estudios médicos puede determinar porcentaje de incapacidad para así saber si puedo iniciar trámite jubilatorio? Sí, médico legista puede determinar porcentaje de incapacidad, pero vamos a lo mismo que expliqué con la otra pregunta. No es vinculante. O sea, lo pueden llevar el dictamen del médico legista, donde determine, por ejemplo, un 70%, van a comisión médica y comisión médica determina un 60% y no, después bueno, va a haber que apelar porque en este caso se tiene una prueba de que un médico legista determinó un porcentaje mayor. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, pero como dije anteriormente, no es vinculante a los fines de la comisión médica para determinar el porcentaje de incapacidad. Buenísimo, gracias Ludmi. Hay un montón de muchas gracias, esa fue la última pregunta que tenía en el chat para que vos pudieras responder. Hay agradecimiento por la información, por la respuesta de tus preguntas, así es que si nadie tiene ninguna pregunta más, seguimos con las muchas gracias. A ver, acá me llegó otra pregunta. Dice, ¿cómo se controla una pensión universal para adulto mayor con la estadía de la persona en el ámbito nacional? ¿Cómo se controla una prestación universal de adulto mayor con la estadía de la persona en el ámbito nacional? Entiendo que debe ser por lo que vos comentabas de que tiene que estar en el país. Bueno, hoy en día está todo relacionado, y si no está relacionado, lo están relacionando absolutamente todos. De hecho, para iniciar una jubilación o cualquier tipo de prestación de personas extranjeras, tenemos que pedir certificado en migraciones, y tienen ya ANSES la base de datos de las entradas y salidas del país de todas las personas o de la mayoría. Cuando no están esos datos actualizados es cuando nos piden el certificado en migraciones para justamente acreditar esto, que la persona esté en el país, que tenga esas entradas y salidas y que, bueno, que le dé derecho a tener la prestación. Buenísimo. Bueno, ahí estamos con las preguntas, Ludmi. Siguen apareciendo las muchas gracias. Así es que... Espero no habernos abrumado con tanta información, porque la verdad que traté de ser lo más sintética posible con el tema de las prestaciones, con el tema de toda la información, y bueno, ya saben que obviamente soy miembro del equipo de EMA. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan, lo pueden, por intermedio de EMA, se pueden comunicar conmigo, y bueno, obviamente los atenderé a todos. Bueno, muchísimas gracias, Ludmila, gracias por formar parte de nuestro equipo, gracias por honrar a esta área legal con tu profesionalismo. Les agradezco a todos que hayan asistido a esta charla, les deseo un muy buen fin de semana, los esperamos en el próximo encuentro, y que bueno, que tengan una linda jornada. Muchas gracias.